Muy buenos días, que el Señor te bendiga, que conceda todos los deseos de tu corazón, porque Dios es todopoderoso, para Él nada es imposible y que este día lo puedas terminar en victoria. Tengo el privilegio y muy agradecida por compartir contigo Éxodo capítulo 24, donde sabes, yo soy de las personas que la palabra de Dios me emociona mucho, que me gusta vivirlo como si yo estaría siendo protagonista del capítulo que voy a leer, y me siento parte de los acontecimientos y me pongo en el lugar de los personajes y saber qué sentían en ese momento. Y eso me emociona mucho y yo quiero invitarte a que tú puedas hacer lo mismo, que de la misma manera puedas emocionarte, puedas sentirte parte del pueblo de Dios, que ciertamente lo somos, pero yo me refiero a que te sientas parte del pueblo de Dios como protagonista de ese capítulo. ¿Qué hubieras sentido tú si eras el pueblo de Dios que miraba y observaba que en el monte Sinaí, que era un monte donde dice la palabra que humeaba y se escuchaba truenos y un fuego y todos los acontecimientos sobrenaturales para experimentar la presencia de Dios? ¿Cuál hubiera sido tu posición? ¿Cuál hubiera sido el sentir que tú tenías? ¿Hubieras tenido miedo, respeto, hubieras querido salir corriendo? No lo sé, ¿verdad? Y bueno, yo te quiero invitar a que este capítulo, el capítulo 24, lo puedas vivir, experimentar como si fueras parte de los personajes, como si estarías interpretando un papel real dentro de este capítulo 24 de Éxodo. Algo que me llama mucho la atención, y es que muchas veces hemos disfrutado de almuerzos que en el cual hemos ido y hemos asistido como calidad de invitados, y ha sido un honor para nosotros poder reírnos, compartir, beber refresco, compartir el almuerzo, ¿verdad? Y es bonito cuando alguien te invita a compartir de ese almuerzo. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que, ¿qué sentirías tú si Jehová, Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas para él, si Él, nuestro Dios Todopoderoso, te invitara a un almuerzo? ¡Wow! Eso es la invitación más de mucho privilegio, es la invitación de más alto honor, ¿verdad? Pues fíjate que Dios hizo un almuerzo e invitó a Aarón, Moisés, permíteme ver acá, Nadab, Abiú, y a los 70 ancianos de Israel invitados a este almuerzo, un almuerzo de camaradería, de confraternidad con sus líderes. Realmente es algo que a mí me llama mucho la atención. Dice que comieron y bebieron. ¿Sabes? Muchos comentaristas pueden tener diferentes posiciones a esto y decir, no, esto era espiritual, no, que no se refiere, pero la palabra del Señor dice que ellos comieron y bebieron, y yo quiero basarme en lo que dice la palabra del Señor y con la interpretación que nos da el precioso Espíritu Santo. Así es que acompáñame a poder disfrutar este emocionante capítulo. Comienza el capítulo en el versículo 1, donde dice que Jehová, Yahweh, le dice a Moisés, lo llama a Moisés, dice, y le dice, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? ¿Quiénes eran ellos? Eran los hijos de Aarón, eran sacerdotes, hijos de Aarón, que en un futuro también, bueno, se portaron mal, pero ese es otro episodio, ¿ok? Pero eran hijos de Aarón. Y dice, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. ¿Sabes? El monte de Sinaí era un monte que tenía como 2.000 metros, más de 2.000 metros de altura, o sea, una cosa gigante, gigante, gigante. Y no todos podían, la presencia de Dios estaba allí, salía humo del monte. Imagínate que el monte, tú estás allí y ves que de ese monte, el monte Sinaí, sale humo, que hay relámpagos, truenos, hay columnas de fuego, y wow, es una cosa sobrenatural, espectacular. Hoy saldría pues en las redes sociales, ¿verdad? Porque es algún fenómeno sobrenatural. Pero tú estás allí parado mirando eso como espectador.
¿verdad? Y Dios de pronto le dice a Moisés, sube, ven acá, sube a este monte. ¿Qué hubieran sentido? ¿Qué sentirían los 70 ancianos que estaban allí? Miedo, nervios, no sé, tal vez se sentían que no merecían estar allí porque era la presencia del Dios mismo, ¿ok? Y es precisamente por eso es que Dios le dice, y os inclinéis desde lejos. O sea, el monte estaba aquí y ellos tenían que estar desde lejos mirando el monte. ¿Por qué? Porque podían morir. Dijeron que nadie podía ni siquiera tocar el borde, ese límite. Mira, Dios establece límites en nuestras vidas y eso es para bendecirnos. Entonces nadie podía tocar. ¿Por qué? Porque podían morir. ¿Por qué podían morir? Porque la presencia de Dios era como un fuego. Acá tengo como una velita. Uy, se apagó la velita, lo siento. Quiero hacer el ejemplo. Y quiero que me entiendas esto. Ok, aquí está. Este fuego que yo tengo aquí, si yo acerco mi dedo, me puedo quemar y me puedo hacer una herida, me puedo lastimar, ¿verdad? Porque el fuego es fuego y el fuego quema. Entonces era lo mismo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes lo del fuego? Si yo toco el fuego me voy a quemar, definitivamente. Entonces, definitivamente era así la presencia de Dios. En la presencia de Dios, si alguien tenía pecado, simplemente por ser la presencia de Dios, la persona corría riesgo de morir. Es por eso que dice que había un velo, que no podíamos acercarnos al lugar santísimo. Pero dice la palabra del Señor, y quiero que entiendas esto, que Jesús muere, derrama sangre, y al derramar sangre por su muerte, el velo que nos separaba, ¿ok?, se rompe. Ahora, nuevamente, la presencia de Dios, que era este fuego, por así decir, estoy haciendo un ejemplo, por favor, estoy haciendo un ejemplo y quisiera que me puedas entender. Mira, este fuego que antes me quemaba, gracias a la muerte de Jesús, ahora ya no me quema, ahora me bendice. Ahora tengo pecados, sí, pero pido perdón, me arrepiento de mis pecados y puedo acercarme a la presencia de Dios. Y este fuego me va a bendecir. Si es que he recibido a Cristo en mi corazón, ya no me va a lastimar, sino me va a bendecir. ¿Ok? Entonces yo quería que pudieran entender esto. Y si no, por favor, estoy dispuesta a que puedan preguntar, puedan a través del WhatsApp, puedan pedir alguna explicación, ¿ok? Bien, entonces los demás es por ese motivo por el cual se quedaron a una distancia, los 70 líderes, lejos de la presencia, porque podían morir. Ya les expliqué por qué. Ahí todavía no había muerto Jesucristo, todavía no se había dado ese sacrificio, porque si fuera así todos pudieron haber entrado, pero no, había un límite, ¿ok? Recuerda, Dios establece límites en nuestras vidas, no pasemos los límites, ¿ok? Entonces, luego dice en el versículo 2, pero Moisés solo se acercaba a Jehová y ellos no se acerquen, y ellos dicen, no se acerquen, ni suba el pueblo con él. El único que tenía permitido acercarse a Jehová sin riesgo de muerte era Moisés, ¿ok? Solo de todos, dice, a Moisés se le permitió un acceso especial a Dios. Moisés estuvo en la presencia de Dios. Dice, Dios le habló a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Dios le hablaba a Moisés y Moisés recibía el mensaje y lo entregaba al pueblo. Les decía al pueblo tal como había recibido. Pero aquí hay algo importante. Moisés le dijo al pueblo de Israel, estas son las leyes, estas son las reglas que tienen que cumplir ustedes. Y dice, todo el pueblo a una sola voz dijo, sí, aceptamos. Imagínate tú y yo siendo parte del pueblo diciendo, sí, aceptamos, lo haremos, cumpliremos, obedeceremos. Yo pregunto, ¿quién mirando tanto poder, tanto fluir de lo sobrenatural, de ver truenos, rayos, centellas, que había un terremoto, que salía humo de ese monte? ¿Quién diría, no, yo no voy a aceptar esas reglas? Yo creo que todo el mundo, sin pensarlo dos veces, dijo que sí, vamos a aceptar esas reglas. Y entonces, mira, ahí avanzando en los siguientes versículos, Dios le dice a Moisés, yo sé que el pueblo te ha dicho en forma verbal, su aceptación, su compromiso fue en forma verbal,
te ha dicho, sí, lo haremos, aceptamos las leyes, pero es necesario, le dice Dios a Moisés, que escribas las leyes. ¿Por qué? Porque es importante. No podemos confiar en la memoria, no podemos decir, no, es que yo me acuerdo, tengo buena memoria y me acuerdo de todito lo que dice la Biblia. No, yo voy a recordarlo, ¿no? Entonces, dice aquí, por ejemplo, la palabra de Dios era lo suficientemente importante como para no dejarla en manos del recuerdo humano y de la naturaleza creativa de la memoria. A veces la memoria falla, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender. Nuestra memoria falla. Y Dios sabía por qué. Porque nosotros somos seres humanos. Entonces, mira, escúchame bien y quisiera que me prestes mucha atención. Dios le dice a Moisés, escribe, Moisés, escribe, que esté escrito y firmado por último, ¿ok? Escribe todas las leyes, porque a las palabras se las llevó el viento, por así decir, ¿verdad? Yo estoy argumentándolo esto en mis palabras. Entonces, Moisés comienza a escribir las leyes. Y no te olvides, por ejemplo, Habacuc 2:2 es un versículo donde también Dios le dice a este varón de Dios, escribe las leyes, ¿no? Escribe. Es importante que escribas y lo tengas muy presente. Vamos a buscar en este momento Habacuc 2:2, ¿ok? Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ahora, ¿por qué te doy este versículo? Porque quiero que entiendas que es importante que tú tengas un cuaderno de devocional y que escribas la palabra. ¿Qué te habló Dios? ¿Cuál es la respuesta del devocional? Porque algo que esté escrito no se va a perder en tu memoria. Tú vas a repasar, vas a estudiar y vas a aprender lo que dice la palabra. Acá Dios me habló, acá escribí, acá está escrito. ¿Me entiendes? Dios dice, escribe. No te olvides, cuando vas los domingos a la iglesia, escribe los versículos importantes. ¿Qué te habló Dios en ese versículo o en esa prédica, en cada versículo que se dio, y cada devocional? ¿Sabes? Ha llegado el tiempo que tenemos que tomar en serio las cosas de Dios. Si siendo Dios Todopoderoso dijo, escribe, ¿qué somos nosotros para decir, no, yo entiendo, si la palabra me entra? Por favor, no discutamos con Dios. Es por eso que nosotros estamos motivando a las personas a que tengan su cuaderno con su devocional escrito. ¿Ok? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, eso hizo Moisés, escribió las leyes y les leía las leyes, ¿no? Ahora, las leyes dadas por Dios ciertamente eran generales para todo el mundo, no era algo individual, eran leyes generales para la buena convivencia, ¿no? Ahora, dice que se enviaron jóvenes ¿por qué? Porque se hizo un sacrificio. Mira, cuán importante es, si tú te das cuenta en la palabra del Señor, cada vez que se habla de una presencia de Dios, de un acontecimiento donde Dios ha intervenido, lo que hace Moisés, lo que hacía Aarón, lo que hacía Abraham, lo que hacía Jacob era levantar un altar de adoración. Y seguidamente la adoración llevaban una ofrenda de holocausto, y era algo que estaba ya conectado, la adoración, la ofrenda, que era voluntaria, dice aquí en el versículo, en los versículos del capítulo 24, que era voluntario y de corazón, ¿ok? Y mira, escúchame bien. Dice que escogían a los más jóvenes para llevar esta ofrenda. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen mayor vitalidad. Posiblemente eligieron a ellos porque el atar un ganado a un altar y un altar de piedra requería de mucha fuerza y mucha agilidad. Entonces, por eso escogieron a los jóvenes, ¿no? Ahora, Dios establece aquí un pacto, ¿no? Después de que les da las leyes para que las cumplan, las escribe Moisés, las lee,
establece un pacto con ellos, ¿no? Eso es un pacto, un acuerdo. Y en un momento el pastor habló acerca de los pactos. Ahora, quiero que entiendas, acá dice que los pactos con Dios se hacen bajo los términos de Dios, pero Israel tenía que aceptarlo de voluntad propia y de corazón, ¿ok? Y para que se celebre un pacto siempre había un derramamiento de sangre, ¿ok? Es por eso que Jesús tuvo que derramar su sangre para hacer un nuevo pacto con nosotros. Acá dice... era necesario que se derramara la sangre para sellar el pacto. Es por eso que se ofrecieron ofrendas de sacrificios que llevaron estos jóvenes, degollaron a los toros, a las reses, a los ganados, y cogieron sangre, separaron la sangre en dos mitades. Una de las mitades la vaciaron sobre el altar y otra la rociaron al pueblo. Imagínate, si tú eres parte del pueblo, de que estabas allí, te rociaron sangre, ¿no? Rociaron sangre, te cayó la sangre, y esa era una evidencia de que se estaba estableciendo un pacto, de que se estaba celebrando un pacto, ¿no? Y la sangre sellaba el pacto. Y después de ese pacto, de sellarse ese pacto, es cuando se dio este almuerzo que te digo, ¿no? Esta comida, ¿no? Ahora, ¿por qué se sella o por qué se usa la sangre, no? La sangre representa la vida. La sangre representa la pérdida de una vida, ¿no? El derramamiento de una vida dada por otra, ¿no? Entonces eso es lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Derramó su sangre con ese sacrificio, bastó para establecer un nuevo pacto, para que todos pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios. Eso tú lo puedes encontrar en Levítico 17:11, ¿ok? Te doy ese dato. Ahora, dice que cuando estaban allí, en la presencia de Dios, vieron a Dios. Ahora, esto también va a tener mucha controversia, porque otros van a decir que en el libro de Juan, por ejemplo, dice que nadie ha visto a Dios, pero acá dice que ellos vieron a Dios, ¿no? Dice, ellos vieron el estrado de sus pies. Tal vez no lo vieron por completo en todo su esplendor, y tal vez a eso se refiere Juan, pero dice que vieron el estrado de sus pies. Vamos a irnos a los siguientes versículos. Aleluya, gloria sea al Señor. Aquí está. Dice, y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Mira, acá dice que vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Ahora, como nosotros investigamos la palabra del Señor, ¿qué significa embaldosado, no? Embaldosado es como poner, baldosas, es colocar baldosas. ¿Qué son baldosas? Son como mayólicas, para que me puedas entender, ¿no? Como, parecido a las mayólicas, ¿no? Mayólicas que se colocan así, ¿verdad? Una mayólica acá son como pedazos, ¿ok? Pero en este caso era de zafiro, colocaban así, baldosas, que son como bloques, ¿ok? Bloques de zafiro, ¿ok? Pero este zafiro es un mineral de color azul, es un azul muy bonito, es un azul muy brillante, ¿no? Entonces dice que eso era el estrado de sus pies. Algunos comentaristas lo refieren, lo relacionan con el mar de cristal, ¿no? El mar de cristal que está en el cielo, ¿verdad? Y de ese color, del color azul, ¿no? De un color tan bonito, tan brillante. O sea, ellos vieron el estrado de sus pies. Imagínate que estás viendo el estrado de sus pies. Sus pies están colocados sobre baldosas, ¿ok? Que eran como trozos, como ya te expliqué hace un momento, ¿verdad? De zafiro, de color azul brillante. ¡Qué emoción! ¡Qué lujo! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Qué lujo el que se maneja en el cielo, de verdad! Las calles de oro, el mar de cristal, las piedras de zafiro. ¡Excelente, de veras! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Dice, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces ellos lo vieron.
¿no? Entonces, esto mismo se repite en Apocalipsis 4:6, tú lo puedes revisar en casa, Ezequiel 1:26, por ejemplo, ¿no? Un embaldosado de zafiro, así se llamaba, un embaldosado de zafiro, ¿ok? Luego dice, y vieron a Dios. Dios permitió que los ancianos de Israel tuvieran una visión espectacular para imprimir esa realidad de la presencia de Dios. Se puede decir que fue una apariencia de la divinidad de Dios, ¿no? Pero dice que ellos lo vieron con sus ojos, ¿ok? Yo creo que esto fue realmente espectacular. Y comieron y bebieron encima, o sea, te imaginas, esto es demasiado lujo, demasiado privilegio inmerecido, ¿no? Y dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, es decir, no se mostró a todos así. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Qué privilegio, Moisés comió con Dios. Esto es espectacular. Entonces dice, ya estaban allí, pero Dios llamaba a Moisés a estar más adentro con él, a ir a mayor intimidad con él. En el 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios escribió estos mandamientos, ¿no? Entonces, qué maravilloso. Fue un almuerzo de camaradería, como te dije, que se dio en aquel monte. Dios quería comunicar un sentido de comunión con estos 74 hombres. Estaban reunidos alrededor de la presencia de Dios. Era una forma de sellar el pacto, ¿no? Después de celebrar el pacto, tuvieron este almuerzo. Moisés llevó aquí a Josué, ¿verdad? Josué era su servidor, lo llevó a estar cerca también de Dios, quien se convirtió después en un gran líder. Josué fue, mira, escúchame, si tú quieres que Dios haga cosas grandes contigo, tienes que aprender a servir. Si eres un servidor, ¿ok? Sirve en la casa de Dios en todo lo que puedas. Dice, Josué era un servidor porque él le servía a Moisés en todo lo que hacía, pero después lo llevó a ser un gran líder que Dios usó para llevar a Israel a la tierra prometida, porque después que muere Moisés, el que lo reemplaza es Josué, ¿ok? Entonces, mira, qué espectacular es este capítulo, de verdad, muy emocionante. Luego dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. 6 días el monte estaba cubierto por esta nube por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Solamente se veía la nube y Dios lo llama a Moisés. Y en medio de la nube entra Moisés. Moisés no tenía miedo porque conocía a Dios, pero los demás estaban, yo pienso, tenían temor en su corazón. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. ¿Te das cuenta? Imagínate, fuego abrasador, fuego de Dios, ¿no? Un fuego abrasador. Y dice la palabra del Señor, ok, dice, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pero al pueblo de Israel les dijo, ¿no? Cualquier cosa, yo voy a estar con mi Señor, voy a estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Cualquier cosa aquí tienen a Nadab y Abiú, ¿no? Los hijos de Aarón, ¿no? Eran pastores, sacerdotes del Señor. Algo realmente muy poderoso. Que el Señor te bendiga entonces con esta emocionante historia. 40 días allí en el monte con Dios, ¿no? Ahora, para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Yo pienso que para Moisés no sintió los 40 días. Tal vez para él fue apenas un día o unas horas, pero en la realidad humana habían pasado 40 días, ¿ok? Esto es muy emocionante. Espero que esta historia te haya tocado el corazón para que sepas cuán poderoso es Dios, todopoderoso.
el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y que entiendas cómo Dios, mira, eh, le gusta que entre nosotros, entre la familia cristiana, tengamos armonía, que en tu casa haya armonía, que haya confraternidad, y que si disfrutan un almuerzo, no sea un almuerzo de... Imagínate, si tú eras parte de ese almuerzo con Jehová de los ejércitos, no sé, ¿cuál sería tu actitud? Eh, sí, que rica está la comida, gracias Dios, no merezco estar aquí, este almuerzo es el mejor almuerzo de mi vida, ¿no? Y un almuerzo de armonía. Yo no sé qué hablaron allí, la Biblia no registra, pero yo me imagino a Dios diciendo cosas hermosas a su pueblo. Esa misma armonía que está en el cielo, el Señor quiere que lo tengamos en casa con la gente que amamos. Que un almuerzo no sea un almuerzo de discordia, sino un almuerzo de paz, de gozo, de armonía. ¿Ok? Que el Señor te bendiga en esta mañana nuevamente. Y no te olvides, Dios te ama. Cuídate.